Hola, muy buenas. Me llamo Gerard y bueno, bien, por los motivos que tenemos, pues la única manera de hacer llegar la teórica a vuestras casas es mediante online. Entonces, bueno, ¿qué voy a explicar hoy? Hoy voy a explicar el uso del vehículo. El uso del vehículo se trata de mirar un poquito cómo poder transportar a las personas y cómo poder llevar la carga. Entonces vamos a hablar primero de cuántas personas vamos a llevar en nuestros vehículos. Pues depende de las plazas que tengamos autorizadas. Como norma, casi todos llevamos coches con 5 plazas, entonces las plazas autorizadas serían 5. Pero por ejemplo, ¿hasta cuántas podríamos llevar? Por ejemplo, con el permiso de la clase B. Con el permiso de la clase B podéis llevar hasta un máximo de 9 plazas. Esas serían las plazas máximas que podríamos llevar, pero siempre llevaremos las máximas autorizadas que tenga el vehículo. Después, la carga que podríamos llevar, por ejemplo, sería hasta, como norma general, con el permiso de la clase B, repito, hasta 3.500 kilos. Vale, seguimos. Ahora, ¿qué vamos a hablar? Vamos a hablar un poquito del uso del cinturón y vamos a hablar también del uso de los sistemas de retención infantil. Primera cosa que os puede surgir, por ejemplo, imaginaros que tenemos niños. Como norma general, ¿podríamos llevar un menor en el asiento delantero? Pues no, como norma general, los menores tienen que viajar en los asientos traseros. ¿Hay alguna causa en la cual podríamos llevar, por ejemplo, un menor en el asiento delantero? Sí, como norma no, pero como siempre hay excepciones. Por ejemplo, ¿cuál sería la primera excepción? Imaginaos que yo tengo un coche, ¿vale? Un coche biplaza, un coche que no tiene asientos detrás. Entonces, a ese menor lo podríamos llevar en el asiento delantero. Más casos, por ejemplo, que podríamos llevar un menor en el asiento delantero. Pues sería, por ejemplo, imaginaos que tengo un coche de 5 plazas y tengo 4 niños. Ahora sería una locura, ¿no? Pero, bueno, podría ser el caso. Entonces, como yo tengo 4 menores de edad y todas las plazas traseras están ocupadas por menores de edad, yo podría llevar un menor de edad en el asiento delantero. Estos serían, por ejemplo, los dos casos en los cuales yo podría llevar un menor de edad en el asiento delantero. Repito, cuando no disponga de asientos traseros y cuando tenga todas las plazas de detrás ocupadas por menores de edad. Muy bien. Ahora vamos a hablar también de esos menores de edad. ¿Cómo los vamos a llevar? ¿Qué es un sistema de retención infantil? Un sistema de retención infantil es un sistema que me permite llevar con las mejores condiciones de seguridad a ese menor. Por ejemplo, claro, yo puedo tener un crío de 12 o 13 años y pensar, ¿tengo que poner sillita? ¿No tengo que poner sillita? Eso no depende de la edad, depende de la estatura del menor. Por ejemplo, ¿cuándo sería obligatorio? Es decir, que tuviéramos la obligación de poner la sillita. Cuando ese menor mida menos de 1,35. Si tenemos un menor y ese menor mide menos de 1,35, estaremos obligados a subirlo con la sillita de retención infantil. De 1,35 m a 1,5 m ya sería a voluntad nuestra, es opcional, es decir, yo tengo un crío de 1,35 m a 1,5 m y yo puedo decidir si lo siento con sillita o lo siento con el cinturón de seguridad. Tenéis que saber que a partir de 1,5 m, hacia arriba, ya no le podríamos poner un sistema de retención infantil y tendría que ir con el cinturón de seguridad. Vale. Después, también vamos a hablar de otra cosa. Hemos dicho que, por ejemplo, si yo dispongo de asientos traseros, podría llevar un menor en el asiento delantero. Pero tenemos que saber que si ese menor va a la inversa, es decir, al revés, tendríamos la obligación de desconectar el airbag. Eso es muy sencillo. Normalmente, aquí en la guantera tenemos algún botón o alguna cosa que le podríamos desconectar. No es muy complicado. Y si no, miraríamos el manual del vehículo a ver dónde se encuentra ese botón. Vale. Bueno, ahora ya sabéis un poquito. También vamos a hablar de vehículos con más de 9 plazas, como por ejemplo los autobuses. Como norma, en los autobuses todos tenemos que ir con cinturón de seguridad si el autobús dispone de cinturón. Y los niños tenían que ir con un sistema de retención infantil, excepto que sean menores de 3 años. Es decir, que si yo me subo con mi hijo y tiene menos de 3 años, a ese niño lo podríamos subir sin un sistema de retención infantil. Estoy hablando de vehículos de más de 9 plazas. Vale, seguimos. Miramos un poquito, seguimos el orden del temario y vamos a ver más cosas. Otra cosa, ya que estamos hablando del sistema de retención infantil, vamos a hablar de que las sillitas se pueden llevar agarradas con el cinturón de seguridad o tenemos un dispositivo que se llama el dispositivo ISOFIX.
Esto, por ejemplo, todos los coches no lo tienen. Hay algunos que sí y hay algunos que no. Si tienes un coche muy viejo, puede ser que no disponga del sistema ISOFIX. ¿Sistema ISOFIX qué es? El sistema ISOFIX es un dispositivo que cogeríamos la sillita y va agarrada o fijada a la carrocería. Más que nada porque podríais encontrar alguna pregunta sobre qué es el ISOFIX y ahora ya lo sabes. Bueno, hemos hablado de las sillitas. Ahora vamos a hablar del cinturón de seguridad. Como norma general, ya sabéis que como norma general todos tenemos que llevar el cinturón de seguridad. Pero hay algunas excepciones. Por ejemplo, ¿cuándo podríamos ir cinturón de seguridad? Con un papel o un certificado del médico, ¿vale? Ahí podríamos ir sin cinturón de seguridad. También os pueden preguntar, ¿una embarazada como norma general tiene que llevar el cinturón de seguridad? Sí, como norma, una embarazada siempre tendría que llevar el cinturón de seguridad, salvo que disponga de un certificado médico. Ahí entonces ya podría ser cinturón, pero si no, como norma general, lo tendría que llevar. Ahora vamos a hablar de conductores que están exentos del cinturón de seguridad, porque hemos dicho que como norma todos los tenemos que llevar, pero hay algunos que están exentos. Hay otra cosa que también tenéis que saber, que nosotros cuando tiremos marcha atrás, por ejemplo, haciendo un estacionamiento, también estaríamos exentos del cinturón de seguridad. Bueno, a lo que os decía, vamos a hablar de conductores tan exentos. Por ejemplo, os voy a dar un ejemplo, un conductor de un taxi. Por ejemplo, si yo soy el conductor de un taxi, de un servicio público, yo podría ir sin cinturón de seguridad, pero cuidado, siempre en vía urbana. Si estaremos circulando en vía interurbana, entonces lo tendríamos que llevar. Ya que estamos hablando de los taxis también, un taxista, ¿vale? Son personas pues, que normalmente necesitan el maletero para poder llevar equipaje, etc. Entonces, por ejemplo, si yo soy un usuario de un taxi y voy con un niño pequeñito, que sepáis que yo, ¿vale? Como pasajero del taxi tengo que ponerme el cinturón de seguridad. Pero si el trayecto se realiza en vía urbana, no en vía interurbana, sino en vía urbana, ese menor que va conmigo en el taxi podría ir sin sillita de retención infantil. ¿Vale? Hablando un poquito de los taxis. Ahora, otras personas que también estarían exentas de llevar el cinturón de seguridad. Por ejemplo, los repartidores, los que se dedican al reparto frecuente de mercancías. Vamos a decir, como por ejemplo, ahora que hoy en día se pide tanto, los que reparten de Amazon. Son personas, pero siempre en vía urbana, ¿vale? No en vía interurbana, en vía urbana, esos conductores que se dedican al reparto frecuente de mercancías, que por ejemplo están repartiendo una casa, se bajan, van a otra y tal, y no paran de repartir, esos estarían exentos de llevar el cinturón. Repito, en vía urbana. No os confundáis, si yo soy repartidor y me dedico a hacer viajes de Madrid a Barcelona, yo sí que tengo que llevar el cinturón. Son operaciones frecuentes de carga y descarga. Más gente que estaría exento del cinturón de seguridad, por ejemplo, vehículos prioritarios. Estamos hablando de policía, bomberos, por ejemplo, ambulancias. Todo esto estarían exentos del cinturón de seguridad en vía urbana. Y después, el último ya, serían los profesores de autoescuela. Nosotros cuando estamos dando clases prácticas, tenemos alguna necesidad de coger el volante y eso nos podría hacer que tuviéramos dificultad. Entonces, nosotros también, cuando ejercemos la enseñanza en prácticas, estaríamos exentos del cinturón de seguridad. Bueno, ahora ya sabéis un poquito cómo va el tema del cinturón de seguridad. Vale, ahora vamos a hablar de transporte de motos, de transporte de bicicletas. Por ejemplo, yo puedo coger mañana mi bicicleta, bueno, mañana no, porque hoy en día como está el coronavirus no podremos ir a ningún sitio, pero el día que podamos salir a la calle, yo podría coger mi bicicleta y, yo qué sé, llevar a mi amigo o a mi amiga detrás. No, eso no se puede hacer. Primero, para llevar a una persona en el asiento trasero de una bicicleta, tenemos que llevar un asiento homologado. Eso es lo primero que tenemos que saber. Y otra cosa que tenemos que saber, que la persona que llevamos detrás tiene que ser menor de 7 años. Yo, por ejemplo, tengo 2 niñas, una de 3 y otra de 5, las puedo llevar. Pero, por ejemplo, si tuviera niña de 8 años, ya estaría prohibido llevarlas. Y otra cosa que tenéis que saber, para poder llevar a ese menor de 0 a 7 años, yo tengo que ser mayor de edad. Estaríamos hablando ahora del transporte de bicicletas. Ahora vamos a pasar, por ejemplo, a las motos, ¿vale? Normalmente las motos son para 2 personas y
Yo pregunto, por ejemplo, podríamos llevar, yo a esas niñas, yo os he dicho que tenía 2 niñas, ¿no? Yo podría llevar a mi hija, por ejemplo, en el asiento trasero de mi moto. No, no la podríamos llevar. ¿Por qué? Primero, vamos a decir que para poderse subir como acompañante de una moto, tengo que tener un mínimo de 12 años. Esto sería la norma general. Como mínimo 12 años. Pero también hay una excepción, que es que si yo soy padre, madre o tutor del niño que se va a subir detrás, se podrá subir a partir de los 7 años, de los 7 hasta los 12. Es decir, para que os quede claro, por ejemplo, yo puedo subir a mi hija que tiene 4 años, imposible, no puede ser. Sería a partir de los 7 hasta los 12, siempre y cuando, repito, sea padre, madre o tutor. Y a partir de los 12 años ya se podría subir sin ningún papel, sin ser madre, padre o tutor. ¿Vale? Vamos a seguir. Vamos a hablar de, por ejemplo, a ver qué tenemos por aquí. Vale, vamos a hablar de transporte de mercancías, ¿vale? Vamos a hablar de la carga y descarga. Por ejemplo, desde tráfico nos piden cómo hacer la carga y descarga, cómo efectuarla. Primero, hay que hacerla con celeridad. ¿Qué significa? Que hay que hacerla con el menor tiempo posible. Como norma general, cuando hacemos operaciones de carga y descarga, lo que es la mercancía, no podremos dejarla en la calzada, no podremos dejarla en la acera. Como norma general, tengo que coger la mercancía y transportarla hasta el local. Siempre descargaremos por el lado más próximo a la acera. Y ir respetando lo que me indican las autoridades municipales. ¿Qué significa eso? Que cuando me pare a hacer carga y descarga, tengo que mirar las señales. Si se puede parar, si no se puede parar, las líneas del suelo, todo. Hay que respetar lo que me dictaminen las autoridades municipales. Bueno, ahora vamos a seguir con más cosas, porque este tema tiene bastante cosilla. Vamos a hablar de cómo se puede o cómo tenemos que llevar la carga y cuánto nos puede sobresalir. Por ejemplo, sabemos que si llevo un vehículo, dentro de mi vehículo no puedo transportar cargas. Si llevo algún tipo de carga, la tendríamos que transportar en el maletero. Vale. Ahora, digamos que mañana pasado tengo que hacer una mudanza. Pues vamos a hablar primero de turismo, de uso privado. No vamos a hablar de transporte de mercancías ni nada. Por ejemplo, yo ahora os voy a poner un coche aquí. ¿Vale? ¿Veis? Un coche visto por la parte de arriba. Vamos a poner las ruedas aquí. ¿Vale? Esto sería, repito, un coche visto por la parte de arriba. Por ejemplo, por la parte delantera del vehículo, por la parte delantera, ¿podría sobresalir la carga? No. En ningún caso, la carga en un turismo, o repito, en un vehículo que se dedica al transporte de mercancías, no podría sobresalir por la parte delantera. Por aquí, por los lados, ¿podría llegar a sobresalir la carga? Tampoco. Siempre que nos pregunten los test, por delante, nada, por los lados, nada. Ahora, por ejemplo, por la parte de arriba, ¿puede sobresalir? Yo supongo que toda la mayoría me diréis, sí, ¿por qué? Porque salimos a la calle y vemos un montón de gente con la vaca cargada hasta arriba. Sí que puede sobresalir, pero tiene un máximo. Por la parte de arriba, podría sobresalir siempre hasta 4 metros, siempre y cuando no comprometa la estabilidad del vehículo. Pero repito, hasta 4 metros como máximo. Vale, aquí tenemos por delante nada, por los lados nada, por arriba hasta 4 metros. Y ahora vamos a ver por la parte de detrás. Por la parte de atrás sí que podría llegar a sobresalir la carga, pero depende si la carga que yo llevo es divisible o indivisible. Vamos a decir que hay 2 tipos de carga, divisible o indivisible. Una carga divisible es una carga pues, que podemos colocarla, la podemos amoldar, ¿vale? A nuestro vehículo, cosas pequeñitas. Entonces, si lo que llevo, ¿vale? Me sobresale por detrás y es divisible, podría salir un 10% de la totalidad de mi vehículo. Y si fuera una mercancía indivisible, por ejemplo que transportamos, yo que sé, un palo súper largo, algo que no lo puedo dividir, entonces estaríamos hablando que nos dejaría que sobresaliera un poquito más. En este caso sería un 15% de la totalidad del vehículo. Aquí tenéis un poquito cuánto puede sobresalir, ¿vale? Repito, para que os quede claro, por delante nada, por los lados nada, por arriba hasta 4 metros y por detrás un 10% si la carga es divisible y un 15% si la carga es indivisible. Bueno, vamos a seguir y nos vamos a otro tipo de vehículos que son vehículos que se dedican al transporte de
mercancías. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de furgonetas, estamos hablando de camiones. Por ejemplo, tenéis que saber, hemos dicho que hay dos tipos de carga, la divisible y la indivisible. En un transporte de mercancías, la carga solo podrá sobresalir siempre y cuando la carga sea indivisible. Indivisible, que no se pueda dividir. Si es divisible, no podrá sobresalir. ¿Y cuánto puede sobresalir? Depende la longitud de nuestro vehículo, ¿vale? Y esto es lo que vamos a hablar. Por ejemplo, vamos a dibujar un camioncito. Yo dibujo muy mal, pero bueno, más o menos se entiende. Esto sería un vehículo de transporte de mercancías, por ejemplo un camión, y digamos que transporta una mercancía que es indivisible. Y este camión mide, vamos a ponerlo, hasta 5 metros. Es decir, no supera los 5 metros. ¿Cuánto podría llegar a sobresalir por la parte delantera? Un tercio de la totalidad del vehículo. Y por la parte trasera también lo mismo, un tercio por la parte trasera. Entonces, muy fácil, hasta 5 metros, un tercio por delante, un tercio por detrás. Es muy fácil memorizarlo, porque es igual tanto por delante como por detrás. Ahora, digamos que el vehículo supera los 5 metros. Por ejemplo, vamos a dibujar otro camión. Y vamos a ponerle otra mercancía que fuera indivisible. Pero este camión de longitud ya mide más de 5 metros. Entonces, ¿cuánto podría llegar a sobresalir por la parte delantera? 2 por delante y 3 por detrás. Siempre y cuando el vehículo no sobrepase los 12 metros como norma general, que eso sería las longitudes máximas de un vehículo. Que, por ejemplo, un vehículo como norma general rígido no podría sobrepasar los 12 metros de longitud, los 4 metros de altura y de anchura como norma general los 2,55. Eso sería lo que no podría llegar a sobrepasar como norma general. Bueno, ya habéis visto un poquito cuánto puede sobresalir la carga en el turismo, cuánto puede sobresalir la carga en un camión, y ahora también vamos a explicar, que también nos preguntarán, cuánto puede llegar a sobresalir la carga en un vehículo que mida menos de 1 metro. No estaríamos hablando de turismo, no estaríamos hablando de camiones, estamos hablando, por ejemplo, de motos, que son vehículos pequeñitos que miden menos de 1 metro. Vamos a explicarlo. A ver si me hace caso la pizarra. Yo voy a dibujar un poquito mal, pero lo vamos a dibujar. Esto sería una moto, rueda delantera, rueda trasera, esto sería el manillar, esto sería el asiento, ¿vale? Bueno, más o menos esto sería un vehículo, que repito, que mide menos de 1 metro. Para los vehículos que midan menos de 1 metro existe una reglamentación que ahora vamos a explicar. Por ejemplo, esta moto, por ejemplo, ¿podría sobresalir la carga por la parte de delante? No podría llegar a sobresalir nada por la parte de delante, nada. Vamos a decir por al lado. ¿Por los lados podría llegar a sobresalir? Sí, por los lados puede llegar a sobresalir. Tendríamos que partir el vehículo por la mitad, el eje del medio. Y desde el eje del medio podría sobresalir 0,50 por cada extremo, sin nunca sobrepasar el metro, porque si hacéis suma 0,50 sería el metro. Y después por la parte de atrás puede sobresalir, sí, muy poquita cosa. Habéis visto que hay motos que les colocan para llevar el casco, para llevar cosas, entonces sí puede sobresalir por la parte trasera, pero muy poquito, podría llegar a sobresalir hasta 0,25. Entonces ya sabemos que los vehículos que miden menos de 1 metro, por la parte delantera la carga no puede sobresalir nada. Por los lados 0,50 desde el eje del medio y 0,25 por la parte de detrás. Va. Ahora también vamos a hablar de otra cosa, que es cómo se señaliza la carga. Vamos a ver cómo se señaliza. El tema de la señalización de la carga os pueden preguntar de día, os pueden preguntar de noche. Vamos a de día, ¿vale? Por ejemplo, ahora que es de día, voy a transportar una carga en cualquier vehículo y, por ejemplo, os pueden preguntar, ¿de día por la parte delantera hay que señalizarlo? Pues no, por la parte de delante no es necesario señalizar la carga por delante de día. Ahora, por detrás, sí, por detrás haría falta señalizarlo. ¿Con qué? Con un panel reglamentario, que lo voy a dibujar aquí para que lo veáis, que serían con unas franjas blancas y rojas, ¿vale? Esto
habría que colocarlo tanto de día como de noche, siempre que la carga no sobresalga por detrás, excepto las motocicletas, que las motocicletas cuando la carga sobresale por detrás no hay que colocar ningún panel. Esto es lo que teníamos que colocar siempre que sobresalga por detrás. Incluso pueden decir sobresale por detrás a lo ancho, entonces tendríamos que colocar dos paneles en forma de V invertida. ¿Qué significa V invertida? Una V, pero al revés, que sería una V así. Esto es lo que teníamos que colocar de día. Ahora vamos a cambiar el escenario. En vez de ser de día, ahora va a ser de noche. Por ejemplo, de noche, ¿cómo tendríamos que señalizarlo? Por ejemplo, si la carga en un coche no podría sobresalir por la parte delantera, esto está claro porque lo hemos dicho, pero en un camión sí, por la parte delantera de noche colocaríamos una luz de color blanca. Y por detrás de noche, repito, colocaríamos igualmente el panel, lo seguiríamos colocando, pero aparte le colocaríamos una luz de color rojo. ¿De acuerdo? Vale, esto ya sabemos cuánto puede llegar a sobresalir la carga, cómo señalizarla, ¿vale? Ahora vamos también a otra cosita que nos dicen en este tema, que es los vehículos de 2 y 3 ruedas si pueden transportar un remolque. No es muy habitual ver una moto o algo transportando un remolque, pero sí que se podría hacer. Por ejemplo, tenemos que saber que el remolque nunca superará más del 50% del vehículo que lo arrastra, ¿vale? No puedo llevar ahí un remolque que te cagas que supere más del 50% del vehículo que lo arrastra, ¿vale? Porque sería peligroso para la seguridad vial. Después, si yo le engancho ese remolque a mi vehículo, no podríamos ir de noche, no podríamos ir cuando está lloviendo, no podríamos ir cuando hay niebla, siempre en buenas condiciones meteorológicas y siempre de día. Y tenemos que saber que si yo le engancho a mi moto un remolque, tendríamos que disminuir la velocidad en un 10% obligatoriamente. Es decir, que si podríamos ir a 100, podríamos ir a 90, un 10%. Más cosas. En el remolque tenemos que saber que en un remolque no se pueden llevar nunca personas. Vamos. Bueno, ya por último nos queda lo último de este tema, que es las señales de los vehículos. Vamos a explicar un poquito y acabamos ya. Por ejemplo, empezamos con esta. Esta se llama la V1. ¿Esto quién lo llevaría? Pues lo llevarían los vehículos prioritarios, como por ejemplo ambulancias, policía, etc. Y que indican cuando está encendida que van en servicio urgente. Va, esta no tiene mucho. Después vamos a esta. Esta sale bastante en los test, que es la V2 o señal rotativa. ¿Esto quién los lleva? Pues lo llevan algunos vehículos que por su trabajo tienen que hacer paradas o estacionamientos en la vía o que van a velocidad inferior a 40 km/h. Lo tendrían que llevar. Por ejemplo, para que vosotros veáis quién lleva esto, y seguramente lo habéis visto, los tractores, vehículos especiales lo llevan. ¿Por qué? Porque por su construcción normalmente no pueden superar los 40 km/h, son un peligro a la vía y están obligados a llevarla. La tendríamos que llevar para indicar nuestra posición tanto de día como de noche. Siempre la tendríamos que llevar encendida. Y esta no nos da prioridad, no es como la V1, que es lo de los vehículos en servicio urgente. Esta solo simplemente indica nuestra posición. También os lo explico porque también hay alguna pregunta en los test. Dice, si esta luz en nuestro tractor, en ese vehículo que no nos supera los 40 km/h, se nos avería, ¿podríamos seguir circulando en ese momento? Pues sí, poniendo las luces de emergencia y encendiendo las luces de cruce. Esta aquí, limitación de velocidad, esto lo podría llevar también a algún vehículo en la parte trasera para indicar que por razones X no puede superar los 40 km/h en este caso, que puede ser los 40, los 50 o los 60. Esta señal, que se llama la V5, esta señal es como un triangulito que lo llevan los vehículos lentos, ¿vale? Son vehículos que por su construcción no pueden superar los 40 km/h. Esta seguramente la habéis visto muchas veces por carretera, sobre todo camiones, trailers, conjuntos de vehículos. Esto lo portará siempre los vehículos que de longitud midan más de 12 metros. ¿Por qué? Tú vas por carretera, te encuentras un vehículo que porta la parte trasera esta y ya te está diciendo que, por ejemplo, a la hora de adelantar tengas cuidado porque es un vehículo muy largo, que en este caso mide más de 12 metros. Bueno, vamos a esta. Esta, por ejemplo, significa que hacemos transporte escolar. Esta de aquí, este cartelito, supongo que también lo habéis visto algún día. Esto lo llevan los vehículos que transportan mercancías peligrosas. FV es
la señal que nos dice que lo porta un vehículo que está haciendo pruebas o ensayo. Esto, por ejemplo, es muy común en esas marcas que prueban sus vehículos y tal, y llevarían esta señal de aquí. Esto, la L es lo que queréis todos ahora mismo, ¿no? Sacaros la L. Primero, vamos a decir en qué lado se lleva. La L se lleva en el lado izquierda, en la parte posterior, ¿vale? Como norma general, como norma lo llevaríamos durante una duración de 1 año. Bueno, estas señales de aquí son prácticas, ¿vale? Esto lo llevarían, por ejemplo, los vehículos de autoescuela. Esto sería la V15, minusválido. La V16, ¿esto qué sería? Los triangulitos. Los triangulitos que tenemos que llevar, por ejemplo, en nuestro coche, que ya sabéis, en otros temas que se ha explicado que teníamos que llevar 2 triangulitos que se ponen a una distancia de 50 metros a 100 visibles, por hacer un repaso. Después, bueno, esto es lo del taxi, ¿vale? El dispositivo este verde indica que el taxi está libre. El distintivo de la ITV, ¿vale? El distintivo de la ITV siempre se pone en un lugar visible, normalmente los vehículos, los coches están en la parte delantera a la derecha en ángulo superior y nos dice el mes en que caduca y el año en que caduca la ITV. Y vamos con esta última, que es esto que era, hace poco lo acabamos de explicar. Esto significa que el vehículo que lo porta, ¿vale? Es que la carga sobresale por la parte de detrás, ¿vale? Siempre que veamos esto, es que hay una carga que sobresale por detrás. Y por último vamos a finalizar también con el casco. Vamos a ver un poquito quién tiene que llevar casco. Esto es muy sencillo. Una moto tiene que llevar casco. Una bicicleta, como norma, tiene que llevar casco. Todos los vehículos que no vayamos con cinturón, ¿vale? Para ser más de esto, todos los vehículos que no lleven cinturón, como norma general, tienen que llevar casco. Vamos a ver, por ejemplo, la bicicleta. La bicicleta sí que tenemos que saber que hay a veces que sí y hay a veces que no. Por ejemplo, yo ahora mismo cojo mi bicicleta y me voy a dar una vuelta. Si estamos circulando en vía urbana, no tengo la obligación de ponerme el casco. Sería recomendable, ¿no? Sería lo más de esto, pero que no me podría montar. No sería obligatorio en vía urbana con mi bicicleta ponerme el casco. Lo que sí tenéis que saber es que si soy menor de 16 años, en vía urbana sí que me lo tendría que poner, pero yo mismo, que veis que no tengo 16 años, yo no estaría obligado en vía urbana. Vamos a hablar de la bicicleta, pero ya salimos hacia carretera, ¿vale? Si por ejemplo voy en carretera, ya como norma general sí que me tendría que ponerme el casco con mi bicicleta, excepto por razones médicas o que esté en una pendiente ascendente, en una subida que te cagas y que haya condiciones extremas de calor. En pleno agosto, una subida, entonces me podría quitar el casco. Pero si no, como norma general, yo en carretera, con mi bicicleta me tendría que quitar el casco. Otra cosa también, por ejemplo, los vehículos como por ejemplo motos o quads o lo que sea, ya he dicho, no llevan cinturón, hay que ponerse el casco. ¿Un motivo para no ponerse el casco? Que esos vehículos dispongan de un dispositivo de autoprotección, que esto lo vemos muchas veces, ¿no? Gente por las grandes ciudades que van con ese tipo de motos que tienen una autoprotección y cinturón de seguridad. Si tienes autoprotección y cinturón de seguridad, pues entonces no sería necesario el casco. Y bueno, aquí hemos acabado, ¿vale? Sobre todo, desde la Autoescuela Pallars pedimos que seáis conscientes de lo que está pasando, que os quedáis en casa. El lema de yo me quedo en casa, yo me quedo a casa. Hasta luego.